Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. En el curso de Geografía vamos a ver acerca de los continentes de Asia, Europa, Oceanía y Antártida, las características fundamentales de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del continente europeo, se encuentra en penúltima posición debido a extensión. Es uno de los continentes más pequeños comparándolo, por ejemplo, con América o con Asia. El continente europeo va a tener tres ubicaciones basándonos en los puntos cardinales. Por ejemplo, Europa se va a dividir en una parte norte, sur, oeste y este. En el caso de Europa, ya que representa un pequeño continente, a diferencia de los otros continentes, va a resaltar en algunos aspectos, como por ejemplo, dentro de los países que contiene Europa, el país que tiene mayor extensión, o sea, más grande, va a ser Rusia. Y no olvidemos que Rusia posee una parte europea y una parte asiática, pero solo estamos contándolo en la parte europea. Mientras que el país más pequeño en Europa va a ser la Santa Sede, o sea, el Vaticano. El país más poblado de toda Europa va a ser también el país que ocupa la mayor extensión, Rusia. Y el país menos poblado va a ser el Vaticano. La montaña más alta de Europa va a ser el monte Elbrus y la depresión máxima, o sea, más profunda, es el mar Caspio. El lago más grande en Europa, por ejemplo, tenemos a Ladoga. Y en el caso del río más largo tenemos el río Volga. Podemos ver aquí en la diapositiva el mapa de Europa. Toda esta parte comprende Europa. Como ya les estaba explicando, las características que posee Europa respecto a su geografía, respecto a su tipo de relieve, respecto a las islas que comprende también Europa. Por ejemplo, tenemos a las más conocidas, Islandia, Gran Bretaña, Córcega, Chipre, Creta, entre otros. La cordillera más alta de toda Europa es el Cáucaso. Por ejemplo, acá podemos observar en la diapositiva el pico Elbrus, que vendría a ser la montaña más alta de toda Europa. Se encuentra en Rusia. Y también, hablando del continente europeo, también resalta su clima. Por ejemplo, tenemos clima tipo bosque, ya sea bosque matorral, bosque de coníferas, y de acuerdo al punto cardinal donde te encuentres, o sea, la parte más norte de Europa es la parte más fría, porque está más cercana al polo norte. Por lo tanto, la vegetación es totalmente distinta y por lo tanto las temperaturas son extremas. Pueden llegar a menos 15, menos 30 grados bajo cero, y en algún otro país muy cercano al polo norte la temperatura puede llegar hasta menos 40 grados bajo cero. Por ejemplo, el clima común en la parte norte de Europa es el clima polar. También hay un clima de alta montaña. Mientras que el clima más aceptable, no tan frío, es un clima tipo mediterráneo. Los países que se encuentran por este tipo de clima mediterráneo son los países que no sufren tanto las bajas temperaturas. En invierno sí hace frío, pero a diferencia de los países que se ubican más al norte de Europa, hace menos frío. Ahora pasemos al siguiente continente, que vendría a ser el continente asiático. De todos los continentes, el continente asiático es el continente más extenso del mundo. El número 1 lo ocupa Asia, respecto a mayor superficie. ¿Qué características tiene el continente asiático? Así como el europeo también tiene relieves que se diferencian uno del otro. Por ejemplo, algunos datos. El país de mayor extensión en Asia va a ser Rusia también.
Rusia tiene una parte europea y otra parte asiática. El país de menor extensión o más pequeño son las Maldivas. El país más poblado en Asia vendría a ser China y el menos poblado Maldivas. La montaña más alta, no solo de Asia, sino del mundo, es el monte Everest, que tiene cerca de 9 kilómetros de altitud. La depresión máxima es el mar Caspio, es el mar Muerto, y el lago más grande es el mar Caspio. Depresión máxima significa la zona más profunda. La zona más profunda se encuentra en el mar Muerto, mientras que el lago más grande es el mar Caspio. Entonces, ¿por qué le dicen lago si es un mar? ¿Cuál es la diferencia o qué pasó? En sí no es un mar. ¿Y por qué la denominación mar? En los inicios fue un mar, pero miles de años después, millones, las aguas del mar Caspio, entraron al continente, entraron a una zona deprimida y al no poder regresar, al no poder salir, esas aguas marinas se quedan estancadas y esa agua estancada se transforma en un lago. Por lo tanto, al lago Caspio, se le llama mar Caspio porque su origen sí es marino, mas ya no es, eh, más ya no pertenece al mar, sino que ahora es un lago, por eso el nombre. El río más largo de toda Asia es el río Yangtze. La isla más grande es Borneo y la cordillera más alta es el Himalaya. Es como si dijéramos, eh, la cordillera más alta y más extensa vendría a ser la cordillera de los Andes, pero en el caso asiático es el Himalaya. Podemos también observar el tipo de relieve que posee Asia, un tipo de relieve con muchas pronunciaciones, un tipo de relieve que tiene ciertas elevaciones. Y vamos a ver que también en Asia a nivel cultural hay una diversidad de religiones, el Islam, el budismo, taoísmo, judaísmo, entre otros. Van a haber zonas pobladas en Asia y zonas despobladas. Debido a las condiciones extremas, una zona deja de ser poblada. Vamos a ver los límites que, por ejemplo, posee Asia. Por la parte norte limita con el océano glaciar Ártico. Por el este limita con el océano Pacífico. Por el sur con el océano Índico. Podemos observar Asia. El famoso Monte Everest, ¿ok? Cerca de 9 kilómetros de altitud. Es el más alto de todo el mundo. El Mar Muerto, ¿ok? Se le llama Mar Muerto porque tiene una peculiaridad. Las aguas del Mar Muerto son altamente salinas, o sea, saladas. Muy salado. Las aguas del Mar Muerto tienen un grado de salinidad mayor al de las aguas del Océano Pacífico o Atlántico o de otro océano. Se forman bloques de sal, ¿ok? En las esquinas del mar. Es un mar extraño. ¿Existen peces? No, no existen peces. Pero existen diversos tipos de microorganismos y especies que se han adaptado a la alta salinidad. El clima que posee Asia es muy variable. Por ejemplo, posee un clima ecuatorial tropical lluvioso. Los países que se encuentran más cerca a la línea ecuatorial en Asia constantemente suele ocurrir que hay lloviznas, lluvias torrenciales. Es común, por ejemplo, en Java, en Borneo y en Filipinas, es común que llueva. También hay clima de tipo tropical monzónico. Es clásico de la India y de Indochina. Hay clima también mediterráneo. El clima mediterráneo se le llama de esta forma porque el país asiático está cerca al mar Mediterráneo. No hace ni frío ni hace un calor tan extremo. Un tipo de clima es el desértico frío.
Por ejemplo, ese tipo de clima se encuentra en Mongolia. Y el clima continental que se da en los países cercanos al centro y al sur de Siberia. Siberia vendría a ser una de las zonas más frías en Asia. Oceanía. Oceanía tiene el récord de ser el continente más pequeño de todo el mundo. No olvidemos que el segundo continente más pequeño de todo el mundo, como ya hemos visto, lo tiene Europa. Oceanía se divide en 4 zonas geográficas. Tenemos a Australasia, la Melanesia, Micronesia y la Polinesia, que es un conjunto de islas. Lo común en Oceanía es que posee muchas islas, es lo común. Es el continente con más islas que posee en el mundo. El océano que baña Oceanía va a ser el Océano Pacífico. Podemos observar aquí a Oceanía. Toda esta parte conforma Oceanía. Toda esta parte de acá. Vemos los estados de Micronesia, ¿ok? Indonesia, no se olviden que no es parte de Asia, pero todo lo que está aquí conforma Oceanía. Toda esta parte de aquí es Oceanía. Le pertenece al continente oceánico. Los tipos de clima que posee Oceanía. Tipo ecuatorial, tipo tropical lluvioso y seco, un tipo mediterráneo, que es en la parte sur de Oceanía, un clima oceánico que se da al sudeste y un clima tipo chino que se da al este de Oceanía. Y por último, el continente blanco, que vendría a ser el sexto continente. Algunos no lo consideran, otros sí. El continente blanco. El tipo de clima característico de la Antártida es el clima frío. ¿Okay? Lo común en la Antártida es encontrar, por ejemplo, un tipo de relieve, pero un tipo de relieve hecho de hielo, hecho de agua en estado sólido. Lo clásico que se puede encontrar en la Antártida son los icebergs, son bloques gigantescos de hielo que están flotando en el mar. ¿Okay? Eso es lo clásico. En la Antártida no existe una población como tal. Lo que sí existe en la Antártida son bases científicas, que como el nombre lo dice, tienen como objetivo analizar la flora, la fauna, el clima de la Antártida, mas no viven poblaciones, ya que las bajas temperaturas son tan extremas que no permite vivir en este tipo de lugar. Solo hay bases científicas en la Antártida, nada más. La vegetación existe, pero es una vegetación que vive hace millones de años, que ha tenido que adaptarse a las bajas temperaturas. Prácticamente casi no existe vegetación. Lo que se puede encontrar en la Antártida es musgos y líquenes, que es característico de zonas altamente húmedas y frías. Podemos ver la Antártida, pero visto desde la parte de arriba. ¿Okay? En el mapa mundi, si lo ponemos de cabeza, podemos ver la Antártida. Una Antártida desde arriba. Esa va a ser la peculiaridad que va a tener la Antártida. ¿Okay? Alberga muy poca fauna y casi no existe flora debido a las bajas temperaturas. Pero tiene potencial para poder realizar estudios científicos. Y es una zona donde cierto tipo de enfermedades y cierto tipo de insectos no existe debido a las bajas temperaturas. Pero a falta de muchas cosas que carece la Antártida posee otros recursos. Por ejemplo, en ciertos puntos se puede encontrar petróleo, carbón, ¿ok? Y algo más importante, en la Antártida hay grandes bloques de hielo, iceberg, hay nieve por todos lados y es una fuente muy grande de agua dulce. Es una de las fuentes de agua dulce más grandes en todo el mundo.
tiene potencial hídrico. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.